Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar presentes en este panel y en esta agenda académica en el marco de la Rueda de Negocios de ProBarranquilla. Gracias a nuestros asistentes, a nuestros panelistas y pues damos inicio a nuestro panel denominado Economía Circular, Nuevos Modelos de Negocio. Tendremos un espacio de 45 minutos donde nuestros panelistas nos contarán toda su experiencia y lecciones aprendidas para poderse catalogar como nuevos modelos de negocio, negocios circulares y negocios sostenibles. Tendremos un diálogo en 3 momentos. Iniciaremos con un contexto mundial donde en manos de uno de nuestros panelistas nos contará cómo de primera mano, como ciudadano finlandés, ha podido vivir la experiencia en esa transformación hacia la economía circular de un país. Posteriormente miraremos cómo desde Colombia está la política pública para poder promover estos modelos de negocio sostenibles y circulares. Y finalmente, creo que el mejor momento es que todos ustedes sepan y ustedes nos cuenten por qué Barranquilla, por qué decidieron estar aquí y qué los motivó y qué los conectó con esta ciudad. Entonces, damos inicio a nuestro panel. Quiero presentarles a nuestros panelistas. Pamela Escobar es gerente de aprovechamiento de la empresa Veolia Holding Colombia. Yuka Tapio, bienvenido, emprendedor en negocios de sostenibilidad y es el director regional de la empresa Norpad Limitada y socio de la empresa Stanley Recycling. Mario Herrera es ingeniero industrial y desde el año 2021 está vinculado como gerente general de la empresa Equalois. Bienvenidos a todos. Bueno, cuando hablamos de economía circular, hemos venido escuchando a través de los paneles anteriores la sostenibilidad y mirar la sostenibilidad que esté inmersa dentro de nuestro modelo de negocio, que sea transversal y no que sea una parte de la empresa, sino que sea el todo. Y precisamente dentro de estas estrategias de sostenibilidad hablamos de economía circular. ¿Y por qué surge la economía circular? Todos sabemos, conocemos que hay una transición y una transformación muy explosiva y acelerada en la forma como estamos produciendo y como estamos consumiendo. Hay una transformación en el crecimiento poblacional. Tenemos problemas en la forma como nos relacionamos con la naturaleza y hay una evidencia que es el cambio climático. Teniendo en cuenta esto, en el panel anterior hablábamos sobre la ruta de descarbonización que han tenido todas las empresas y precisamente esa ruta de descarbonización se plantea estrategias para poder disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Colombia no se queda atrás y hay muchos países que ya emprendieron su ruta de descarbonización con metas al 2030 y al 2050. Y para entrar pues, en nuestro primer momento, quiero que, Yuka, tú nos cuentes cómo ha sido esa experiencia de Finlandia que tomó la decisión en el año 2016 de anunciar su ruta hacia la economía circular y qué crees que podemos aprender y poder traerlo aquí a nuestro país. Muchísimas gracias, Diana. Mucho gusto a todos. Yo soy Jukka Kokkoniemi y como es el proverbio nomen est omen, con este nombre, Jukka Kokkoniemi, tenía que terminar en Barranquilla, en la costa, montando mi emprendimiento. Yo represento a Stanley Recycling, es un proyecto nuevo en la zona franca La Cayena. Somos una empresa de economía circular, hacemos reciclaje de materias primas y a la orden, estamos acá cerca. Aquí tengo mi socio Petteri Saarinen, que es el CEO de la empresa. Ahora ya lo pueden molestar después, él habla muy bien español, hasta mejor que yo. A mí a veces me corchan aún, que no entiendo todo. Entonces yo vengo de Finlandia, soy de origen finlandés. Finlandia es el primer país en el mundo para trazar una hoja de ruta a economía circular total, lo que significa que el país va a ser neutro en emisiones de carbono llegando a 2030
y aplicando mayoría de los principios de economía circular. Y de hecho, Colombia es el primer país en la región de tener una estrategia nacional de economía circular, pero allá experto es Diana y no yo. Yo traigo un poquito de ejemplo Más adelante hablaremos de esa estrategia en Colombia. Aquí conversando podemos unir estas dos experiencias y estrategias. En general, la economía circular es un nuevo modelo de economía y negocios. Empezamos con un modelo lineal, muy tradicional, explotación de recursos, fabricación, su logística, venta al consumidor, consumo y al relleno sanitario, al botadero, en mejor de los casos. Después llegamos a un poquito mejorar ese sistema y trajimos el componente de reciclaje. O sea, intentamos reciclar todo lo que usamos, o mayor parte de lo que usamos. Pero economía circular es mucho más. Economía circular es un concepto donde tratamos de minimizar uso de recursos naturales a través de diseños más sostenibles que duran más, productos que se pueden reutilizar o reemplazar o refurbish, no sé cómo se dice en español, pero sí, darle más usos a ese recurso natural para después volverlo otra vez a la cadena de producción, que nuestra empresa Stani es un ejemplo de ese modelo. Muchas veces decimos que, bueno, es sostenible, tiene que ser sostenible, entonces tiene que ser barato o es más económico o no es buen negocio. Pero como dijo usted, experto de Bancolombia, sostenibilidad es un buen negocio y economía circular trata de desenlazar ese como paradigma que para crecer hay que usar más recursos naturales, pero la idea es poder usar menos y seguir creciendo nuestras economías, porque todos nos gustan los negocios, no queremos descrecer. Y en pandemia vimos lo que pasa cuando se desacelera y eso no podemos permitir, pero economía circular lo permite. Muchas gracias, Yuka. Mario, continuamos contigo. En todo este proceso de recorrer el mundo y conocer cómo es el reciclaje del aluminio, ¿qué te ha enseñado a ti para poder tomarlo como un modelo de negocio para tu grupo empresarial? Bueno, Diana, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente, pues todo esto nació obviamente como de un joint venture entre un empresariado barranquillero y mi persona, pues que vengo del tema de estrategia de commodities para toda Latinoamérica, una multinacional. Entonces, de alguna forma, cómo entender una empresa barranquillera o un grupo de empresarios barranquilleros podamos internacionalizar un negocio. Entonces, pues nosotros de aluminio, de fundición de aluminio y todo esto sabemos poco. Y sabíamos poco hace 2 años, pero creo que hoy sabemos algo más de lo que sabemos antes. Y ahí es donde empiezan, digamos, los temas de los costos que cuesta, y disculpen la redundancia, del costo de lo que implica salir con un proyecto como el nuestro. Implica viajar, implica conocer, implica entender los diferentes escenarios que uno encuentra no solamente en Colombia, sino también en la región andina, la región de Centroamérica, las islas del Caribe, América, Estados Unidos, Europa, Asia, y entender cómo funciona, porque en economía circular a veces suena muy bonito, ¿sí? Pero la economía circular hoy existe, y la economía circular hoy existe, pero transcontinental. Entonces, cuando hablamos de disminución de huella de carbono, uno dice, bueno, y entonces la disminución de huella de carbono, si estamos mandando materiales de aquí hasta China o de aquí hasta Europa y después compramos productos con valor agregado medio, pues uno dice, ¿qué sucede? O sea, existe, pero la economía circular realmente, para que sea una economía circular válida, tiene que ser regional.
¿sí? Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces empezamos a viajar y empezaron a suceder cosas que nos llamaron mucho la atención en la ciudad de Chicago, en un evento que es como la cumbre de aluminio, que es lo más grande que hay de aluminio en el mundo. Alguna persona se me acercó y me dijo, óyeme, mira a tu alrededor, ¿sí? Y dime qué latinoamericano está haciendo lo que vos estás haciendo. Entonces eso nos despertó inmediatamente y sí, miramos para todo lado y no había ningún latino en una cumbre mundial de aluminio, ¿sí? Y entendiendo cómo funciona el mundo del aluminio y entendiendo desde el grueso, desde lo global, qué está pasando con el mundo, hacia dónde van las tendencias. Y entonces entendimos que el aluminio es el metal del futuro, es un aluminio, tiene capacidades livianas, capacidades de aleaciones que generan estructuras sólidas, estructuras flexibles, de todo tipo, o sea, eso es un metal maravilloso. Entonces, y después una diapositiva, en una presentación como esta, es donde aparece una diapositiva que de América completa se exportan 3 millones de toneladas de aluminio anuales desde toda América hacia las diferentes partes del mundo. Y después mostraron otra diapositiva donde se veía que se importaban otro tanto millones de toneladas con productos de valor agregado, tales como billets para hacer perfilería, tales como rollos para hacer latas de bebidas. Y uno dice, ¿qué pasa? O sea, acá hay una oportunidad gigante. Entonces inmediatamente nos reunimos con el equipo, fuimos hasta Europa, conocimos aproximadamente 10 plantas, después fuimos primero a España, después fuimos a Alemania, después fuimos a Italia. Obviamente pues muy duro para nosotros porque los gastos son muy altos, pues para un empresario colombiano lograr apostar una apuesta de estas son bastante dinero en viajes. Y empezamos a entender en ese viaje buscando aluminio, pensando en aluminio, empezamos a entender qué es economía circular también. Y encontramos que la economía circular no es una inversión de $100.000 o $200.000. Estamos compitiendo con grandes empresas, con empresas que hacen inversiones de $200 millones, $300 millones, como mínimo 50, 60 millones de dólares, producciones que hacen $300 millones en un año de ventas con 60 personas. Entonces uno mira esas dimensiones y uno dice, ¿y aquí le apostamos entonces? Pues estamos exportando aluminio de la región y la tecnología, ¿dónde está? ¿Cómo volvemos atractivo un proyecto de que el aluminio no se vaya como exportación y podamos coger aluminios difíciles de reciclar que requieren tecnología y podamos traerlo a la región, no solamente pensando en Barranquilla como plataforma de reciclaje, sino también como plataforma y como centro logístico, ya sea de contactos o de recuperación de materias primas de las islas. Entonces encontramos que Barranquilla era una muy buena punto estratégico. Pero no te me adelantes, todavía no. Okay. Barranquilla todavía no. Sí. No, con este primer contexto, lo importante es que sepamos que en el mundo se habla de economía circular, que en el mundo ya hay experiencias, hay países que ya, como Finlandia, tienen una ruta trazada hacia la economía circular, que ustedes a través del reciclaje del aluminio pudieron recorrer todo el mundo y tener lecciones aprendidas, y de pronto con esa experiencia del mundo saber que sí, saber que no. Sabemos que no es fácil, hay retos, hay desafíos, pero también hay oportunidades. Identificaron ustedes una oportunidad de negocio. Y con esto quiero que tú, Pamela, nos cuentes Veolia, como una multinacional francesa que tiene pues más de 20 años de presencia aquí en Colombia, cómo a nivel mundial y como casa matriz ha identificado la circularidad como un modelo de negocio. Bueno, muchas gracias primero a Pro Barranquilla y Diana por la pregunta. Bueno, Veolia Mundo tiene todo eso que acabas de mencionar en el core, en el corazón de lo que es. El propósito de Veolia es la transformación ecológica, y la transformación ecológica la entendemos como ese conjunto de acciones que logran conciliar el progreso económico con la protección del medio ambiente, que tú lo mencionabas un poco y
y es el principio pues de todos los que estamos acá. Para lograr eso, Veolia se ha trazado 3 acciones principales, que es descarbonizar tanto las actividades de nuestros clientes como nuestras propias actividades, descontaminar el agua, el suelo y el aire y regenerar o disminuir el consumo de los recursos. En ese último propósito también, digamos, está enmarcado en la descarbonización, pero en la regeneración de los recursos es donde está la economía circular. Y en economía circular, pues hay múltiples acciones. Veolia trabaja en 3 líneas principales que son residuos, agua y energía. Entonces, si hablamos del agua, la circularidad está en promover el reuso y generar soluciones que permitan el reuso del agua, por ejemplo, para usos industriales como irrigación u otros usos, o al menos tratar el agua para que su disposición no contamine el medio ambiente. En términos de energía, está todo alrededor de la eficiencia energética y también incluso en la generación de energía con fuentes renovables, por ejemplo, con biomasa o incluso el biogás que generamos en los rellenos sanitarios que administramos. Y en residuos, que es, pues, digamos, uno de los bloques más grandes, está toda la circularidad de materiales, entendiendo que uno de los propósitos debe ser reducir el uso de los recursos naturales y para ello es necesario que los recursos que ya estén ahí, que los materiales que ya estén en uso puedan ser usados nuevamente en nuevos ciclos productivos y ahí entran una cantidad grande de materiales en el mundo. Veolia está en el reciclaje de aparatos electrónicos, en solventes, incluso tiene una alianza con Tetra Pak para el aprovechamiento del material Tetra Pak y tiene un gran enfoque en plásticos, en la circularidad de plásticos. Veolia pues lleva más de 30 años reciclando, transformando plásticos y si sumamos las más de 40 plantas que tiene en el mundo, principalmente en Europa y en Asia, este año inauguramos la primera planta aquí en Colombia, en Mosquera, suman más, pues la capacidad de más de 600.000 toneladas y eso lo hace el reciclador número 1 de plásticos en el mundo. Ese es como el resumen de lo que hace Veolia en el mundo y luego pues lo puedo aterrizar aquí en Colombia. Muchísimas gracias. Entonces, después de tener este contexto a nivel mundial, es importante saber qué pasa en Colombia y cómo vamos. Y en el gobierno del anterior presidente Iván Duque, Colombia, digamos que promulgó la Estrategia Nacional de Economía Circular. Y es una estrategia que es precisamente uno de esos vehículos para que el país pueda transitar hacia esa ruta de la descarbonización. Y esta estrategia nos plantea un modelo de negocio que permita un desarrollo económico, social y ambiental. Y aquí es cuando venimos y hablamos de generar valor, de tener un triple impacto desde esos 3 componentes ambientales, sociales y económicos. Y la estrategia plantea algo muy importante que es producir conservando y conservar produciendo. Esa es la lógica que plantea la Estrategia Nacional de Economía Circular y precisamente en esa ruta hacia la descarbonización, pues se plantean una serie de estrategias para que las empresas y la sociedad misma pueda desarrollar acciones. Y continúo contigo, Pamela, porque, y quiero pues también felicitarlos, porque hace menos de 2 semanas Veolia obtuvo la certificación en buenas prácticas de economía circular otorgado por Icontec. Es la primera empresa en Colombia y en Latinoamérica que obtiene esta certificación y ellos tienen en su core, como nos lo mencionaba desde un comienzo, esa transformación ecológica. Entonces, cuéntanos, por favor, porque evidentemente es un caso de éxito, ¿qué hicieron y qué estrategias adoptaron como empresa, obviamente enfocados en esta Estrategia Nacional de Economía Circular para lograr esta certificación? Bueno, gracias por la investigación y por resaltarlo. Sí, porque es reciente. Ya no tengo que mencionarlo, sí, fue uno de los éxitos recientes y es muy interesante que sea reconocido todas esas acciones y pues es una certificación nueva y nosotros logramos ser la primera empresa y no solamente pues logramos la certificación, sino que se logró el nivel superior
con 94% de cumplimiento, y eso se debe a diferentes acciones. Entonces, por ejemplo, uno es el reuso del agua, y en eso fue la unidad de negocio de Tunja. Pues Veolia somos como más de 8 unidades de negocio y tenemos operaciones en muchas ciudades de Colombia. Otra de las acciones es, por ejemplo, el aprovechamiento de los residuos orgánicos de un cliente, un ingenio azucarero, que se aprovechan los residuos orgánicos, las cenizas y todo lo que se genera como fertilizante natural en los propios cultivos de azúcar de caña. Tenemos otras iniciativas que también pienso comentarlo en lo último, al final, cuando hablemos puntualmente de Barranquilla y de la región, que es el aprovechamiento en las islas de Cartagena. Pues es cerca, no es acá, pero es cerca. Tenemos, bueno, y muchas acciones, la circularidad de los materiales con nuestros servicios en las industrias, se llama el servicio de Total Waste Management, que gestionamos todos los residuos industriales de las plantas productivas y de los centros de distribución, con una cobertura nacional a los grandes clientes, grandes empresas, logrando una valorización de la gran mayoría de los residuos que se generan. Y el enfoque, digamos, también así como Veolia Mundo, nosotros estamos enfocándonos mucho en la circularidad de los plásticos, y nuestra oferta se compone de 3 grandes componentes. El primero es la gestión del material postconsumo, que eso es gracias a nuestras operaciones municipales, donde somos prestadores del servicio de aseo y operamos rellenos sanitarios, pero estamos fuertemente comprometidos en aumentar las toneladas que van hacia los ciclos productivos, o sea, como divertir ese flujo de los materiales y que cada vez más se puedan aprovechar, y para ello trabajamos de la mano con los recicladores de oficio. Entonces el reciclaje inclusivo pues hace parte central de nuestro servicio. Pamela, y precisamente sobre ese programa de reciclaje inclusivo, quisiera que nos hicieras un énfasis y en mayor detalle, porque tengo entendido que es un programa muy valioso, junto con el de la zona insular que tienen. Entonces, a ver si podemos profundizar. Eso, entonces la certificación de economía circular tiene un componente de trabajo colaborativo, y creo que eso pues tuvo que ver en esa certificación. Entonces ese trabajo en alianza con los recicladores de oficio que gestionan, pues que son quienes recogen la gran mayoría de material postconsumo. El postconsumo es, digamos, lo que ya después de salir al mercado queda como residuo, y es un material mucho más difícil de gestionar porque son volúmenes más pequeños, están distribuidos en las casas, son mezclados. Entonces los recicladores tienen un papel muy importante, son ese primer eslabón. Ellos lo recogen puerta a puerta, son, digamos, todo un ejército gigante, y lo acopian, y ahí nosotros llegamos y les compramos a ellos, todo enmarcado en el programa Recuperador Amigo, donde hay beneficios sociales que están encaminados en fortalecer su labor para que ese eslabón se fortalezca y aumente la cantidad de material que se gestiona y hagan parte pues de la cadena. Entonces esa es la gestión de material postconsumo. La gestión del material postindustrial es la que ya les expliqué en las plantas productivas, y cerramos el ciclo con la transformación ya puntual del plástico. Instalamos nuestra primera planta en Mosquera, pero pues no va a ser la última, que procesa polietileno de baja densidad, que es el material flexible, en pellets, y estos pellets son utilizados en nuevos ciclos productivos para otros productos, generalmente películas plásticas para la agroindustria o para bolsas plásticas. Ok, Pamela, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Porque pues son una empresa que nos permite soñar a todos los demás y creer que sí es posible lograr esa circularidad en todos estos modelos de negocio. Yuka, cuéntanos, Steiny Recycle, ¿cuál es ese modelo de negocio y en qué consiste este proceso del reciclaje de motores eléctricos? Pues como para conocer un poco más en detalle tu modelo de negocio. Claro que sí, pero antes quiero mencionar lo que mis colegas panelistas, Mario y Pamela, mencionaron. Estamos enfrentando retos globales, como calentamiento global, disminución de biodiversidad,
contaminación de medio ambiente, son retos globales, pero acciones son regionales y locales. Tenemos que crear esa circularidad de materias primas aquí en la región. Y uno de los, Finlandia acaba de lanzar como unos 10 pilares fundamentos para economía circular, y uno de ellos es recuperación de minerales y metales. Y allá Stanley Recycling es un perfecto ejemplo, que queremos traer ese conocimiento de Finlandia, cómo podemos recuperar mayor cantidad posible de metales. Nosotros recuperamos de los cables y motores eléctricos. Va a ser una potencial de negocio muy grande, más hacia el futuro, cuando los vehículos hacen más porcentaje eléctricos. Entonces nosotros, para que no termine nada de minerales y metales en los rellenos sanitarios, hacemos un proceso de reciclaje, y nosotros tenemos proveedores en la región, y también tenemos clientes en la región. Entonces, ¿por qué no tener también operación en la región y no allá lejos en Finlandia? Y articularlo todo en la región, que se dinamice la economía. Claro, porque de tal manera la región o el país puede tener materias primas sostenibles disponibles, y así fomentar el modelo de economía circular acá en el país. Muchas gracias, Yuka. Y bueno, Mario, continuamos contigo. ¿Cómo Equalois se constituye como una empresa de reciclaje de aluminio dentro de ese grupo empresarial? ¿Y cuál es tu caso de éxito? Pues, como siguiendo la historia, ahí pues cuando ya empezamos a pensar en qué vamos a hacer, y también identificamos que a las empresas cada vez les van a exigir más uso de materiales reciclados por norma, y va a ser por norma internacional, donde digamos cobre, es que no solamente es aluminio, son todos los metales, ¿sí? Cobre, tienes que usar 40% de cobre reciclado, el próximo año 60, el próximo año 80, el próximo año 90. Entonces, las certificaciones van a ser supremamente importantes también en todos estos temas de economía circular, porque si tú quieres traer mineral o quieres traer algún metal de mina, ¿sí?, desde Australia o desde China o no sé, de cualquier país, pues tendrás que pagar la huella de carbono que eso significa, y para allá va el mundo. Entonces, entre más cerca estés de la economía circular, pues menos estás contaminando el mundo, ¿sí? Así es. Entonces, pues obviamente cuando nosotros encontramos el tema de que también, no en todos los negocios, en nuestro negocio se requiere economía de escala. Economía de escala es que, digamos, la máquina que nosotros compramos, así, el mínimo tamaño era para 4.800 toneladas al mes, más o menos, y nos la cortaron en 4, ¿sí? Y nos pasaron una máquina para hacer 1.500 mensuales. 1.500 mensuales, Colombia es difícil para 1.500 toneladas mensuales. O sea, surtir nuestra operación es complejo ya, Colombia. Entonces dijimos, necesitamos más material, necesitamos más materia prima de las islas, de Centroamérica, de la región andina. Entonces, ¿dónde la vamos a poner para que realmente se pueda cumplir el propósito y tú puedas tener realmente una economía de escala flexible para poder realmente iniciar la operación? Y Barranquilla. Entonces, la buena noticia de todo esto, ¿sí?, es que tú te pones a analizar el contexto desde México hasta abajo. Hay que sacar a México porque México es un aliado de Estados Unidos, concentrado en Estados Unidos y concentrado en su economía personal, ¿sí? Y Brasil hacia abajo maneja el Cono Sur, que es el otro país muy fuerte en economía circular. Cuando tú te paras y dices, bueno, este tipo de proyecto como el nuestro, ¿sí?, solamente tiene 3 ciudades donde tú la puedas instalar, que son Lima, Guayaquil y Barranquilla. ¿Por qué? Porque obviamente para un tipo de industria de esos tú necesitas
soporte técnico, necesitas metalmecánica, necesitas gente que sepa, necesitas gente estudiada, necesitas bilingüismo, necesitas una cantidad de condiciones que tú no las vas a ver en República Dominicana, ni en Costa Rica, ni en Panamá, ni en Salvador, bueno, ni en Chile, ¿sí? Los vas a encontrar solamente en Guayaquil, en Lima en Lima, en Guayaquil y en Barranquilla. ¿Y cuál de las tres es la mejor? Barranquilla. Bueno, entonces Sí. precisamente con esto que nos estás indicando, que la mejor es Barranquilla, doy paso a ese tercer momento y al cierre de este panel, y es precisamente saber por qué Barranquilla, qué te conectó a ti y a tu grupo empresarial con Barranquilla y qué fue eso que les hizo tomar la decisión para decir, aquí voy a invertir y aquí me quedo, como yo, que es muy buena paisa, llevo 17 años en Barranquilla y aquí me quedé. Entonces, ¿qué los hizo a ustedes tomar la decisión para decir, en Barranquilla me quedo? Realmente en Barranquilla me quedo, eso sí. Yo me quedé. El nivel de inversión solamente es para Barranquilla. No hay otro punto, es la única parte donde puedes tener la facilidad de materias primas de las islas, del Caribe, perdón, de Centroamérica, de la región andina, tienes facilidad para comunicarte con Estados Unidos, tienes industria, tienes metalmecánica, tienes equipos, tienes de todo. O sea, Aliados. Aliados, sí, entonces para mí Barranquilla, inclusive no solamente para nuestro propósito, sino realmente Barranquilla puede ser una plataforma de crecimiento de economía circular gigante. Simplemente todo va a ser economía circular en la vida, todo. La misma naturaleza. Cualquier cosa que nosotros toquemos en 10 años va a ser economía circular. O sea, hay que meterse desde ya en economía circular, desde ya, todos. Entonces, es identificar si realmente lo que tú puedas en economía circular te da para hacerlo pequeño, ¿sí? Porque si es para hacerlo pequeño, pues te instalas en Bogotá y haces una economía circular regional. Pero si la economía es de escala y requiere grandes inversiones, sin duda Barranquilla puede ser un punto supremamente estratégico para las inversiones. Eso sí, hay que articular todo con el gobierno, como en algún momento se decía que Barranquilla adicional, eso está bien articulado y las fuerzas están bien armadas. Entonces pienso que hay una gran oportunidad alrededor de todo esto. Sí, evidentemente se han tenido retos, desafíos, pero más que eso también hay oportunidad, y es la oportunidad de poder establecer en Barranquilla estos nuevos modelos de negocio. Yuka, cuéntanos, ¿por qué Barranquilla? ¿Qué te conectó? ¿La historia larga o corta? Porque la larga empieza… Corta, porque ya tenemos poco tiempo. La larga empieza en Suecia, estudié allá, me trajeron acá de paseo, conocí a una rola en Cartagena, me llevaron a Bogotá, llegué acá otra vez a la costa y montamos el negocio. Pero corta sí, es yo que… me conozco esa historia, pero puedes 2 minuticos contarnos todas esas, digamos, situaciones que te hacen o que les hicieron a ustedes también como inversionistas decir, aquí me quedo. Sí, la corta es simple. Huella de carbono para ir a partidos de las elecciones muy bajita. Aquí estamos. No, es un buen ejemplo que tan rápido pasan cosas en Barranquilla y que tanto facilitan las cosas. Nosotros no teníamos Barranquilla en nuestro radar hasta hace 9 meses, que Finlandia fue país invitado de honor en Cátedra Europa de Uninorte, gracias por nuestro cónsul honorario Sergio Espinosa. Nos sentamos a almorzar con Vicky y María Alejandra y nos sentimos como en la casa. Y atención, servicio, la rapidez, ayuda, fue tan tremendo que 9 meses después tenemos el bebé en la empresa allá en la Cayena. Pero sí, obviamente tiene muchas fortalezas ya mencionados antes en los anteriores paneles. Para nosotros importante estar en un nudo logístico y Barranquilla es muy buen lugar. Nos llegó como sorpresas positivas que aún no, cuando ya tomamos la decisión ni siquiera conocíamos que, por ejemplo, mayor cantidad de reciclaje se mueve por Puerto de Barranquilla y eso no lo conocíamos. Nos han conectado con empresas que digitalizan economía circular y reciclaje,
que me parece maravilloso y ese es el futuro. Entonces, nuestro proyecto se siente como en la casa aquí en Barranquilla. Qué bueno escuchar eso, y creo que para Pro Barranquilla es de resaltar esta labor de lograr pues que ustedes se instalaran en nuestra ciudad. Pamela, cuéntanos desde Veolia, ¿qué mirada tienen hacia Barranquilla y qué nuevos proyectos están enfocados en nuestra ciudad? Bueno, creemos que Barranquilla, como lo demuestra este evento y todo lo que han mencionado, tiene pues un dinamismo muy interesante y una articulación, o sea, como que el ecosistema realmente está comprometido con la sostenibilidad y con el tipo de servicios que nosotros prestamos. También, digamos, creo que hay un sentido de arraigo porque Veolia tiene el Parque Tecnológico Ambiental del Caribe, que tiene casi 15 años, y además es el parque más grande en la transformación de residuos en combustible derivado de residuos, y en el panel anterior estaba Argos, somos aliados estratégicos y les proveemos este año, estimamos llegar a 10.000 toneladas de combustible derivado de residuos para reemplazar el carbón que utilizan en su horno y llegar aproximadamente al 10% de reemplazo, de sustitución de este tipo de energía a una más renovable como la de los residuos. Entonces, precisamente por el dinamismo industrial y por la ubicación y la parte geográfica, nos permite también eficiencias logísticas, el volumen, la escala necesaria para la instalación de este tipo de plantas. Bueno, podemos concluir de que definitivamente Barranquilla es el mejor lugar para invertir. Tenemos 3 casos de éxito donde han tomado la decisión de quedarse en Barranquilla. El dinamismo del gobierno, la ciudad, el cariño y el carisma de todas las personas, el mismo dinamismo entre aliados, entre todos los actores, creo que hace que pues se hace ese jaloncito y esa esencia que tiene esta ciudad para que uno definitivamente decida quedarse aquí. Entonces, me permito cerrar haciendo bueno, primero, muchas gracias a ustedes. Sí, claro. Me parece importante dejarles que, sin duda, en economía circular hay países que están muy, muy avanzados. Y supongamos Corea. Corea es un país que tiene energía eléctrica muchísimo más económica que nosotros, tiene gas muchísimo más económico que nosotros y tiene beneficios por parte de los gobiernos para que realmente esta industria se dinamice, porque cuando tú dinamizas la economía circular, eres capaz de fabricar productos finales. Entonces, pues ellos hacen vehículos, la hacen con chatarra. Entonces, sin duda, si algún sector se debe de alguna forma dinamizar para que realmente podamos tener productos con valor agregado medio y la industria finalmente pueda hacer sus productos finales y pueda de alguna forma luchar contra las importaciones y adicional a eso pueda inclusive dinamizar para exportar, es en el tema del reciclaje y la transformación de materias primas. Ahí debemos hacer un esfuerzo muy fuerte para que realmente podamos ver los beneficios hacia adelante de todo esto. Muchas gracias, Mario. Y definitivamente esa es la tendencia. Hoy en día, pues sí, a nivel país, tenemos una ruta hacia la descarbonización, tenemos una transición energética, tenemos la iniciativa y la invitación a que se pueda medir la huella de carbono, pero sabemos, como tú lo decías más adelante, la tendencia es a que en unos pocos años el tema de reutilizar en los nuevos procesos materia prima o flujos de materiales ya existentes, pues va a ser obligatorio. Entonces, la invitación es a que no esperemos a que sea obligatorio y también es un llamado a que, si bien hay una política pública, hay el ejemplo de ciudades pioneras como Finlandia, es que cambiemos nuestra mentalidad y tomemos la decisión y la iniciativa de transformarnos de una economía lineal en la que producimos y consumimos a pasar a una economía circular en la que producimos, también consumimos, pero le regresamos al ecosistema todo
todos esos flujos de materiales. Y finalizo con algo que mencionaba ahora Santiago de Bancolombia: ser sostenible es rentable. Es cuestión de plantear muy bien el modelo de negocio y tener la iniciativa para hacerlo. Muchas gracias a todos.